Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hemos oído hablar del falso profeta, ese que profetizará en los últimos tiempos, que se hará como el Mesías y que hará señales y prodigios engañosos, con los cuales engañará aún, de ser posible, a los escogidos. También hemos oído que vendrán muchos otros en el nombre de Cristo, que igualmente serán falsos profetas. Pero la pregunta que hoy te hago es la siguiente: ¿realmente estás capacitado para reconocer a los falsos profetas y sus falsas doctrinas? ¿Sabes distinguir entre una doctrina sana y una falsa doctrina? ¿Realmente lo que hasta ahora te han enseñado las corrientes religiosas existentes respecto a sus doctrinas son verdaderas? ¿O te has preguntado por qué siempre surgen señalamientos de falsos profetas y falsas doctrinas entre las corrientes religiosas unas contra las otras? Quédate hasta el final del video y podrás conocer cuándo estás frente a un falso profeta y a una falsa doctrina. Y no te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a nuestro adversario, el diablo. Y si no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. La mayoría de las corrientes religiosas de denominación cristiana indican y señalan la existencia de falsos profetas y falsas doctrinas, y advierten de la peligrosidad de las mismas. Aún lo hacen las que se consideran más puras y verdaderas, en su propia opinión. Pero la verdad es que si ciertamente en la palabra de Dios existen muchos versículos dedicados a estas advertencias y a la peligrosidad de esos falsos profetas, la mayoría de las corrientes religiosas han formulado sistemas teológicos humanos con las que enseñan a sus fieles a cómo identificar un falso profeta y una falsa profecía. Para muchas de ellas, los profetas y las profecías ya cesaron, y otros definen que no es así, pero profetizan acerca de cosas que nada tienen que ver con Dios y su palabra, pues no edifican. Antes de iniciar, les contaré una anécdota. Un anciano de mi localidad, cuando yo era un niño, me dijo un día viernes: te voy a decir con asombrosa precisión los números, los nombres y los tiempos establecidos de los caballos ganadores de las carreras válidas del 5 y 6 de este próximo domingo. Muy seriamente me miró y me continuó diciendo: ve a jugar y cuando yo tenga la información te llamo para dártela. Pasaron los días y bien temprano en la mañana del lunes siguiente me hizo llamar y me pidió que llevara lápiz y papel. Al llegar donde él se encontraba me dijo: anota allí. Primera carrera, caballo de nombre, no recuerdo el nombre, con número 12, y logró un tiempo de tanto. Noté que estaba leyendo el periódico deportivo que publicaba los resultados y exclamé: pero esos son los resultados de la carrera de ayer y de paso las estás leyendo del periódico. Exacto, replicó él con cierta emoción. Eso es lo que quiero que aprendas, que es fácil acertar al 5 y 6 solo después de las carreras, pero antes no. Quería enseñarte que nunca debes jugar a esa porquería de las carreras de caballos cuando crezcas, concluyó. Pareciera que este relato nada tiene que ver con lo que les deseo explicar hoy, pero deseo concientizarte que la palabra de Dios contenida en la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, ese libro perfectamente encuadernado y traducido a tu idioma natal, es equivalente al periódico deportivo del lunes que se encontraba en las manos del anciano en relación a la certidumbre de los acontecimientos ya pasados
que ahora son más que evidentes para muchos al leer las Escrituras, por lo que les resulta muy sencillo o muy fácil afirmar hoy, por los hechos ya pasados que se encuentran registrados en la Biblia, tal como los hechos pasados registrados en el periódico El Anciano, decir: oye, el gran profeta Isaías, Jeremías, Juan, etc., fueron grandes hombres de Dios. Con semejante ayuda decimos y afirmamos sin vacilar: Isaías, profeta de Dios; Jeremías, profeta de Dios. Pero ahora deseo llamar tu atención a este hecho irrefutable y también bíblico. Todos ellos fueron falsos profetas. Inclusive nuestro Señor Jesucristo fue un falso profeta. Y de hecho, todos ellos fueron muertos por esa misma causa: ser falsos profetas. Todos ellos, a excepción de Elías, fueron muertos por eso, por ser falsos profetas. Seguramente en este momento los religiosos me estarán llamando hereje, blasfemo, falso o qué sé yo qué tantas otras cosas por causa de esta afirmación. Pero no los catalogué yo de falsos profetas, sino que fueron catalogados así por las autoridades que estaban establecidas y por el mismo pueblo, basados en su falta de conocimiento de la verdad y en muchos casos solo por no querer atender a la verdad, porque ésta era contraria a lo establecido por el hombre. Gracias a sus creencias erradas y su mal andar y proceder, y por eso los mataron a todos. Bíblicamente hablando, todos los profetas de Israel fueron muertos a manos de las autoridades establecidas y del propio pueblo por haber sido catalogados por ellos como falsos profetas. Y este es el punto donde quiero enfocarte hoy. Por ejemplo, en la antigüedad aparecía un Jeremías escogido por Dios para profetizar, y sus mensajes no eran para nada alentadores. Si bien eran dictados de parte de Dios para que el pueblo corrigiera su mal andar, su contenido era vaticinador de calamidades, destrucción, miseria, servidumbre, esclavitud, cautiverio y hasta muerte. Las autoridades de entonces y el mismo pueblo, seducidos por las tradiciones ajenas y prácticas ajenas a Dios, preferían catalogarlos de forma inmediata de falsos profetas para así poder procurar su muerte, según la ley, y no se detenían a analizar en profundidad y tampoco se arrepentían como lo hizo el pueblo de Nínive, pueblo que fue perdonado por Dios porque se arrepintió. No, ellos insistían en sus caminos torcidos y mataban a los profetas de Dios. Existen muchas citas bíblicas que lo demuestran así. De igual manera sucede hoy. En la actualidad, toda enseñanza bien asida a la palabra de Dios, es decir, la verdad, que se presente o muestre contraria a lo establecido en el mundo por las religiones, no por Dios, es inmediatamente descalificada, desestimada y tildada de falsa doctrina, falso profeta, falso predicador y etc. Es declarado así por la gente y las autoridades religiosas, hablando así desmedidamente de lo que no saben y no entienden. Pero ahora bien, ¿quiere decir que todo lo que sea contrario a lo establecido hoy es la palabra de Dios y la verdad? En ninguna manera. Solo lo es todo lo que esté rigurosa y firmemente asido a la palabra de Dios, discernido espiritualmente y carente de toda interpretación humana y privada, y sin contradicción con ninguna otra parte de las Escrituras. El resto, todo lo demás, no es verdadero.
Muchas doctrinas pseudocristianas enseñan cómo determinar si se está en presencia de una falsa doctrina o un falso profeta, las cuales han establecido un sistema teológico humano y tendencioso, carente de toda verdad, para definir la descalificación automática de todo lo que sea contrario a lo que ellos enseñan, aun si esto está plenamente asido a la palabra de Dios. Han establecido dogmas, paradigmas, mitos, leyendas, creencia, fanatismo, idolatría y todo tipo de artimaña alejada de la palabra de Dios. Y otras cosas son sacadas de la Biblia, pero totalmente descontextualizadas o tendenciosamente malinterpretadas, con el fin de engañar. Y no me refiero tanto a que lo hagan las personas que simplemente creyeron lo que les enseñaron, sino a las autoridades de esas orientaciones religiosas, cuya mayoría lo hace con pleno conocimiento de causa. He escuchado personalidades tituladas en teología decir cosas como las que siguen. Un profeta de Dios solo profetiza bendiciones. Si no es así, estás en presencia de un falso profeta. Eso afirman ellos. Esto no es cierto. La mayoría de los hombres de Dios, sus profetas, vaticinaron cosas terribles para el pueblo, el cual se encontraba en desobediencia a Dios o de espalda a Dios. En la Biblia hay ejemplos de mensajes que no hablaban de bendiciones para el pueblo, como mensajes del profeta Jeremías y otros muchos. Pero no porque el mensaje no hablaba de bendiciones, el mensajero no era un profeta de Dios y no estaba dando un mensaje de parte de Dios. También dice, las cosas profetizadas deben cumplirse de inmediato o de manera muy rápida, de tal forma que la o las personas que reciben el mensaje puedan ver y confirmar la veracidad del mensaje recibido, por el cumplimiento efectivo y completo de la profecía. Si no es así, estás en presencia de un falso profeta. Esto también es mentira, porque profecías como las de Isaías ocurrieron al menos 400 años después de haberla dicho el profeta. Y aún los mismos profetas no alcanzaron a ver las promesas. Daniel también profetizó y hay cosas que hasta hoy no se han cumplido, pero que ciertamente se cumplirán. Y Daniel era un profeta de Dios. Otra afirmación es, los profetas fueron hasta Juan. Esto es falso. Existen muchos versículos que demuestran la presencia de profetas de Dios después de Cristo. Y el mismo Señor declaró que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo y se profetizaría. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, dice el 18. El mensaje del profeta debe traer paz. Esto también es falso, porque los mensajes de calamidades de muchos profetas no eran portadores de bendiciones. Por poner un ejemplo, las profecías de Daniel para el final de los tiempos debería ser más bien razón de angustia para los inconversos y los falsos cristianos, pues les vaticinan cualquier tipo de males que serán sufridos por ellos en esos tiempos. Las profecías de Jeremías no producían paz en el pueblo tampoco. Debe haber otro profeta que confirme o valide la información. Esto también es falso. Daniel, Jeremías, Isaías, Jonás, Samuel, Eliseo, Elías no requirieron de la validación de otro profeta para que se autenticara la veracidad de sus profecías.
En sus enseñanzas, profecías o prédicas animan al pecado. Ciertamente todo aquel que incite a pecar a otro no proviene de Dios. Pero el cuidado acá es que muchas veces se indica como pecado, solo por defender una doctrina o dogma, el señalar cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Puede sonar raro o complicado. Por ejemplo, si te opones a la adoración u honra de una virgen o estatua de la Iglesia Católica, te acusan de estar incitando al pecado y de pecar, y esto no es necesariamente verdad. Por el contrario, por crudo o rudo que pueda parecerles a ellos, que alguien indique que eso que ellos hacen es idolatría condenada por Dios, este último no es quien está pecando ni incitando al pecado, pero los practicantes de esa religión sí lo aprecian así solo porque es lo que les han enseñado, aunque lo que les enseñaron no es verdad y sí es pecado. Hasta ahora te he hecho mención del problema existente y sus erróneas maneras de identificar o descalificar a una persona o mensaje que dice ser venido o recibido de parte de Dios. Estamos en presencia de los tiempos más peligrosos de la historia, porque cada día aparecen más y nuevas diversas formas de alabar, adorar, creer, conectarse con Dios, etc., que no son para nada ni conexión, ni enseñanzas, ni prácticas que tengan que ver con Dios o provengan de Dios. Por lo que les daré algunas recomendaciones para que bíblicamente puedan defenderse y puedan diferenciar lo verdadero de lo falso. Número 1. Que a muchos les parezca bueno no quiere decir que lo sea. Recuerda que la Biblia dice que la mayoría estaba de acuerdo y consentía en la muerte de Jesús de Nazaret. Igual lo hicieron con Esteban, porque les parecía bueno y ambos eran hombres de Dios, y fue por eso que realmente los mataron. 2. Que es lo que la norma y tradiciones mandan no significa que sea correcto. Muchas religiones de hoy introdujeron celebraciones paganas o babilónicas dentro de sus prácticas y las volvieron tradiciones, como la celebración de la Natividad el 25 de diciembre, así como otras festividades para nada ordenadas por Dios, que parece muy espiritual, celestial, emotivo, puro, motivador o inspirador, no significa que provenga del Espíritu Santo. Muchas veces solo dicen lo que la gente desea escuchar y su mensaje nada tiene que ver con la voluntad revelada de Dios. Que habla solo bendiciones para el pueblo o la iglesia no quiere decir que sea de Dios. Señalar lo que está mal no siempre usa un lenguaje que se considere de bendición. Que te diga profetizo para tu vida y luego recite versículos bíblicos no quiere decir que sea un profeta o que estés realmente profetizando. Declarar la palabra de Dios que ya está escrita es simplemente enseñar. Que hace milagros, señales, prodigios, maravillas, hace sanaciones milagrosas, expulsa demonios, resucita muertos, estuvo muerto menos de 3 días y volvió, no significa que sea hijo de Dios o que eso sea de Dios. Recuerden que al final de los días muchos, la Biblia dice muchos, no pocos, serán presentados o se presentarán ante el Señor reclamando, exigiendo y recordando que hicieron todas estas cosas en su nombre. Pero el Señor les responde que no los conoce. No dice que sea mentira que lo que ellos dicen que hicieron lo hayan hecho. Les declara que no los conoce y los llama hacedores de maldad. Entiendan algo. Esto muchos no lo enseñan. El diablo también hace su trabajo. Por eso dicen las Escrituras, probad los espíritus si son de Dios. Ya estamos en presencia de esos tiempos peligrosos.
La verdad es que este tema es más complejo de lo que a simple vista se ve. Por eso es vital que se escudriñen las Escrituras, porque en ellas está contenida la verdad. Recuerda, todo mensaje que provenga de Dios debe edificar a la iglesia. Si no edifica, no proviene de Dios. Dios te bendiga.